¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con Alex Bisoño. Alex Bisoño que ha estado hablando un poco de la controversia con respecto a la enfermedad de su hermano, su fallecimiento, todo eso con lo que se ha hablado en redes y también tema Ventaneando, Pati Chapoy. ¿Dónde viene el enfado de Ventaneando y de Pati Chapoy? Más o menos ya lo podemos llegar a entender. Y es que parece ser que Alex Bisoño, y lo vamos a ver a continuación, pues bueno, empezó a hablar dicho por el propio Daniel. Daniel le decía, oye, ve explicando lo que me sucede. Claro, esto sentó mal porque los chacaleos, él no tenía ningún problema en hablar, en decir, oye, le pasa esto, le pasa lo otro, que no echéis cuenta a, yo que sé, a medios de comunicación, medios digitales, medios fake, a algunos youtubers que están diciendo cosas que no son. Yo lo entiendo, porque al final estamos hablando de algo muy serio. Entonces, me dice mi hermano que yo os diga que explique un poco su situación, y la situación era X, ¿no? Pues esto, tiene lo otro, lo típico, ¿no? Lo que ya sabéis que dijo en su momento. Ahí es donde reside un poco el problema, claro. Pati Chapoy quería o sentía de que esa exclusiva la tenía que dar en Ventaneando, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es lo que dice Alex Bisoño desde el canal Hugo Maldonado Televisión TV, que es donde ha estado en entrevista. Os recomiendo que vayáis a verla, dura 1 hora. Nosotros vamos a ver un pequeño fragmento, ¿vale? Y vamos a ir reaccionando y analizando un poco este tema, que es en cuestión el que quiero que veamos, ¿vale? El tema del fallecimiento, qué es lo que se ha dicho, por qué se rompe esa relación con Ventaneando, que ni siquiera él mismo lo sabe. Vamos a ello. Hospital día y noche, las siguientes 6 semanas que duró vivo. Que eso te permitió a ti, tú eras el encargado de vez en cuando. A ver, ya que estamos tocando el tema de Daniel, Ajá. al inicio, yo recuerdo que tú ibas aventaneando y ellos te recibían, tú ahí hablabas con ellos de lo último que estaba pasando del estado de salud de Daniel. ¿En qué momento se rompe esa buena onda de ir aventaneando? Incluso yo hago por ahí youtubers que filtraban ellos, que todos los días, hasta lo seguían a ustedes. ¿Qué causó esa ruptura de ir con ellos a darles la información y de pronto ya no? Y ya es esta ruptura con este programa. Es una gran pregunta, Hugo, porque ni yo sé, no sabría responderte la pregunta. ¿Qué sucedió? Que cuando Daniel se enferma, empiezan a ver muchas versiones de su enfermedad en todos los canales de YouTube, en todos los medios de Todas comunicación. alarmistas. Todas alarmistas y todas diferentes. Entonces, la gente que lo quería, que lo seguía, su público principalmente, no sabía qué estaba pasando con Daniel Bisoño. Entonces, Daniel me pidió que yo saliera a explicar el estatus de su enfermedad, para que no se estuvieran manejando tantas versiones. ¿Qué sucedió? Que cuando yo iba a un evento, pues llegaban a los chacaleos y yo contestaba, porque no tenía ningún problema en hacerlo. O sea, Daniel me lo pidió y además... Que desmintieras todas estas falsas versiones. Sí, obviamente Daniel estaba vivo. Te estoy hablando desde meses atrás, antes de que muriera, o sea, desde que estaba enfermo. Si Daniel no hubiera querido que yo saliera, bastaba con que me dijera, Alex, nunca más, ya no vuelvas a salir porque ya me llamaron la atención en Ventaneando. Claro. Ok. Pero nunca me lo dijo. Daniel, de hecho, quería que yo lo desmintiera. Y así fui a diferentes entrevistas con amigos de Daniel, a Ventaneando, a donde me llamaban, como hasta el día de hoy. Yo voy a donde me llamen. Y voy, claro, gente que sé que me trata bien, que trata bien el tema, principalmente, porque hay gente que pues, me quiere invitar a entrevistas cuando le han hecho la vida imposible. Ajá, bueno, le hicieron la vida imposible. No tiene sentido que alguien lo invite cuando han estado hablando pestes de él. Que no sé si se está refiriendo a uno, al otro, no voy a mencionar a nadie, no tengo ni idea a quién se está refiriendo. Chula Daniel, pues no voy a asistir a esas entrevistas, ¿no? Evidentemente. Es por lógica. Lógico. Pero bueno, ese es el punto que yo iba a Ventaneando, fui 2 o 3 veces a platicar del estado de salud de Daniel. Incluso me pidieron que cuando murió que llevara las cenizas al programa. Y ahí estuve sentado. La primera entrevista que yo di cuando Daniel murió fue a Ventaneando. Me enlacé telefónicamente porque ellos me lo pidieron y ahí estuve, ¿no? Y después de eso, al día siguiente, con las cenizas de Daniel. Y antes de que muriera, estuve un par de veces también explicando el estatus de salud de Daniel. O sea, yo siempre estuve ahí. ¿Qué rompió la relación? No lo sé. Yo creo ya en este momento, ya que analizo toda la situación, no les gustó en lo más mínimo que yo saliera a dar entrevistas o a platicar con los medios, en otros medios de comunicación como Gustavo Adolfo Infante, como con Horacio Villalobos. No les gustó porque ellos lo veían como el rating que le pertenecía a su programa. Pero yo no lo veía como rating, yo lo veía como mi hermano. Esa es la diferencia. Ellos lo ven como negocio, yo lo veo desde la parte emocional. ¿No? Evidentemente, y él estaba para hacer o cumplir lo que el hermano le había encomendado. Oye, mira, yo no voy a salir a hablar, estoy muy mal, ya sabéis, estaba muy blanco, muy delgado, muy desmejorado, estaba muy mal, y no quería que se le viera así, por eso no le vimos en sus últimos meses, y el hermano era el que en representación de él era su vocero. Y él lo veía como un hermano, él no lo veía como, bueno, es que solo hablo para Ventaneando. No. ¿No? ¿Por qué van a decir esto de mi hermano? Lo voy a aclarar. La gente que lo quiere, que me escribe en mis redes, oye, tu hermano, ¿cómo sigue? Se merece una explicación de por qué Daniel no está sentado en la sala de Ventaneando. Total. ¿Me explico? Entonces, yo lo veía desde el lado familiar, todo consensuado con Daniel. Exacto. A mí nunca, nadie Exacto. de la producción de Ventaneando me habló y me dijo, oye, no des entrevistas o no, déjanoslo a Ventaneando. Jamás. Pero yo creo que ahí empezó una molestia por el rating. Ese fue un punto. Okay. Otro, perdón, que me alargue rápido, pero otro problema que hubo, Hugo, fue que la persona que les pasaba información, aún en contra de lo que se pidió,
porque Daniel pidió que se conteniera información para que no se corriera, porque mi mamá estaba mal de salud. Sí. Entonces pidió hermetismo y a su exmujer se le hizo muy fácil, eso entre muchas otras cosas que ha hecho para ganarse la confianza de Patty, ir a platicarle todo lo que Daniel nos pidió que no contáramos, ¿no? Ujú. Que contuviéramos. Y al final, pues Patty se enteró de que Daniel estaba hospitalizado, que le iba a entrar a una cirugía, se enteró por la exmujer que quiso quedar bien con ella. Entonces Ujú. yo volví a quedar como el apestado porque no se lo platiqué yo. Entonces son una serie de cosas que pasaron en donde las cosas Un montón de cosas que se ha tenido que comer él solo al final. provocaron este rompimiento, pero no fue generado por mí, porque yo Ujú. nunca hubiera Tú estabas traicionado cumpliendo lo que Daniel te pidió. claramente. Exacto. A mí, perdón, pero yo qué ganaba o perdía. O sea, quisieron vender el falso discurso de que yo obtenía ganancia por las entrevistas. La gente tiene que ser suficientemente inteligente para saber que uno como invitado no capitaliza, no monetiza. Yo nunca he cobrado un centavo de ninguna manera, ni con revistas, ni con entrevistas, ni con nadie, hablando de mi hermano. Y aunque me lo ofrecieran, no lo aceptaría simple y sencillamente por, o sea, por lógica, ¿no? Ujú. Porque era mi hermano, porque yo no voy a lucrar ni con la enfermedad ni con la muerte de mi hermano. No, 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 no. No creo, ¿eh? No creo. No creo Seguritas, que él lo diré. hubiera hecho. No creo que él lo hubiera hecho. Hubiera estado feo, pero bueno. El hermano no le hubiera importado que hubiera monetizado a costa de él, siempre y cuando dijera la verdad. Pero no, no lo ha hecho. Parece ser que no lo ha hecho. Que además él fue tan Podrían salir a desmentirlo todos los que han salido a darle la entrevista, ¿no? Gustavo Adolfo y compañía. generoso contigo, con la familia, Sí, como porque... pero te digo una cosa, Hugo. Fíjate, yo soy la primera persona en admitir que, por ejemplo, Daniel fue una persona muy generosa con la familia, con nosotros. Fue muy generoso con sus compañeros de trabajo. Fue muy generoso con la exmujer, con su hija. Daniel era muy generoso con toda la gente, pero lamentablemente han vendido el falso discurso de que Daniel era generoso solo con la familia, ¿se cuenta? Y que esa generosidad se traducía en que mantenía a la familia. Y eso es una mentira. Eso lo quieren vender de manera equivocada para hacer creer que nosotros como familia estamos como buitres esperando una ayuda o que Ujú. nos den parte de la herencia. Eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Entonces, aprovechar solamente para aclarar que nosotros, desde el día 1, expliqué que nosotros no queremos herencia. Más clara ni el agua. No hay una demanda en donde estemos solicitando herencia de mi hermano porque es de mi sobrina y eso lo vamos a defender a capa y espada. Punto número 2. No para de explicarlo. Yo la verdad que me creo cuando habla, desde siempre, ¿eh? Desde siempre me creo a Alex Bisoño, creo que es un tipo que va de frente, creo, ¿eh? Si no, el tío actúa muy bien, pero de momento yo me creo todo lo que dice, no sé vosotros. Yo creo que es importante que Vosotras. quede claro que Daniel nunca nos mantuvo. Nunca nos mantuvo. Ayudaba a mis papás, como los ayudo yo, bueno, mi mamá, que paz descanse, y mi hermana. Nunca hizo más que nosotros. Él aportaba económicamente un poco más que nosotros porque ganaba más, pero nosotros hacíamos otro tipo, además de apoyarlo con lo que podíamos, hacíamos otro tipo de... También es importante el tiempo, ¿eh? El tiempo es oro. Sí, Daniel Bisoño tiene más dinero, aportaba más pasta, pero a lo mejor ellos aportaban cariño, teléfono, cuidado. Otro tipo de apoyo, ¿no? Claro. Yo llevaba a mi papá a hacer sus estudios, Daniel no tenía tiempo para Hombre. llevarlo. Ujú. Yo tenía más tiempo, yo aportaba también con eso. Mi hermano Claro. los hacía de comer, los cuidaba, los llevaba de aquí, acá. Sí, que también es más sencillo. No, no, yo pago y tengo tiempo para mí. Eso es muy sencillo, pero a lo mejor Daniel, o sea, Ale, dice, bueno, pues yo ese día tenía ganas de ir a tomarme un café con un amigo, una amiga, con mi mujer, con, yo qué sé, ir al gimnasio, lo que sea, ¿no? O sea, y toda la ayuda, pues, es tan valiosa como una como otra. ¿Me explico? No Ujú. solamente es la parte económica. Entonces, pues bueno, básicamente eso es una cosa que me gustaría aclarar, porque todavía hay gente muy ignorante que opina sin saber y dicen, es que eso es un vividor. ¿En qué nos basamos para decir eso? Si yo nunca Claro. he recibido un centavo de mi hermano. Nunca. Nunca me ha dado una manutención o jamás. Toda la vida he vivido de lo que yo gano, de lo que yo trabajo. Entonces, Ujú. estupidez. Sí, claro, esto suele pasar entre famosos cuando uno gana más que el otro y uno es más famoso que el otro. Y no sé, son los mentideros que se le llaman, ¿no? Los rumores. Oye, ahorita que estás Malo. diciendo que lo que tú necesitas es velar la herencia de tu sobrina, Ujú. ¿hay un proceso legal en ese momento respecto a eso? Fíjate que cuando Daniel muere, la familia, porque solo había una familia, conformada por los abuelos, los hermanos de Daniel, la exmujer era parte de la familia, Micaela, todos éramos parte de una familia. Sí. Y juntos íbamos a conseguir a un abogado que nos llevara todo este juicio de intestado para que la niña heredara. Ok. ¿Qué sucedió? Que en un momento se rompió esa relación con la exmujer de Daniel por diferentes situaciones. En primera, porque el abogado que íbamos a tener para la familia, Ujú. resultó que ya no era para la familia. El día que nos sentamos con ese abogado, con esa abogada, nos quiso, ¿cómo se Cambiar dice? el- Sí, o sea, como manipular la idea y todo. Sí, como que ya había sido previamente entrevistada quizás con la mujer, ¿no? Como para que cambiarle cosas que no tenían sentido, Era, ¿no? Cristina tiene derecho, ustedes no. Cristina tiene que hacer esto, ustedes no. Cristina Claro. va a cobrar, ustedes no. Entonces yo dije, Cristina ya había hablado con la abogada y había intentado quedarse con todo. pero, ¿qué nos pone que la abogada es para toda Y la familia? claro, la familia de Bisoño lo que quería era que quedara también para la menor.
también para la menor. Y Cristina lo que quería era que quedara todo para ella. familia. Ahora resulta como que yo ahí noté una división. Claro. Ok. Y después de eso surgió lo de las cenizas, que para mí fue el tiro de gracia, que nos cerraron la casa de Daniel, que nos cambiaron las chapas y que dejaron las cenizas de Daniel ahí abandonadas. Porque Madre para su mía. exmujer, ese bote de ceniza era eso nada más, un bote de ceniza. Pero para nosotros era mi hermano. Y Claro. para mi papá era su hijo. Y ella, por quererse aborazar con lo económico, porque eso fue lo que sucedió, nos cambió las chapas para que no fuera a salir absolutamente nada de esa casa, porque ella creía que le pertenecía a ella y a su hija. A su Madre hija sí, mía. a ella no. Pero por eso nos cerró las chapas. Por eso nos cambió las chapas. Por eso nos cerró la casa. Qué feo, Y el ¿eh? día que yo salí con un comunicado furioso Qué a decir feo. que nos habían cambiado las chapas y que las cenizas estaban adentro y que mi papá no pudo entrar y todo eso que fue lo que nos lastimó como familia a Qué las 5 feo. semanas de que había muerto Daniel. O sea, ella ya no tuvo cómo defender lo indefendible y me acusó de robo. ¿Qué hizo? Le fue a decir a Pati Chapoy que yo había entrado a casa de Daniel a sacar cosas. Y por eso Encima ella malmetiendo. cambió las chapas. Era la única Wow. razón por la que ella podía salir ilesa de la barbajanada que nos había hecho. Decir que habían robado. Pero Daniel tiene circuito cerrado en su casa. ¿Me explico? Nunca ocurrió un robo. Perdón, pero que lo demuestre. Porque si no, es una calumnia. Es una injuria, es una difamación. Entonces, lo que sí podemos ver en el circuito cerrado es que la que no ha dejado de entrar a esa casa es ella, cuando todas esas propiedades están en juicio. Ujú. Lo que sí podemos ver es que ella ya se llevó la camioneta de mi hermano. Porque yo sé, porque además tengo relación con los guardias de la calle donde vive Daniel. Pues si yo me la vivía ahí, ella ya no, de 7 años atrás, ya no tenía, ni se paraba en la casa de Daniel, porque a Daniel no le gustaba que lo visitara del todo, porque Daniel tenía ya otra pareja, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, pues bueno, al final ella se llevó ya la camioneta, ya se había llevado la camioneta de mi mamá, que era una camioneta que Daniel le regaló que Daniel le regaló a mi mamá, y que el día que mi mamá Madre muere, mía. pues él la empezó a utilizar para ir al hospital y para que lo O sea, la camioneta de él, que era de la madre, de la ex suegra, se la queda ella por la cara. usara su chofer. Pero esa Madre camioneta mía. le correspondía, era dueña mi mamá, fue un regalo que le dio. Entonces Y ya, ella tomó posesión. ya había tomado posesión de una camioneta que no le correspondía tampoco. Entonces hay una Wow. serie de situaciones que, perdón, pero los hechos hablan por sí mismos. O sea, entonces cuando la gente dice, no, sí, pero es que la mamá tiene que administrar, sí, en una familia normal eso es lo correcto. Pero esa no era una familia normal. Lamentablemente, digo, tampoco quiero administrar yo, ¿eh? Yo no me quiero ser responsable de algo que no me corresponde. Y yo creo que mi papá tampoco. Pero eso no quiere decir que lo mejor para la niña es que su mamá administre. No lo No. creo. Ya lo decidirá el juez. Ok. No en este caso porque estamos hablando de que no era, digamos, la pareja actual de él, con lo cual, antes de que falleciera me refiero, con lo cual había ahí un rifirrafe con la familia, ella se lo quería quedar todo aprovechando y, hombre, entiendo que no debe de ser así, ¿no? Mi gente, no lo voy a alargar mucho más, al final no nos vamos a ver la entrevista entera, hemos visto 4 o 5 minutitos, hemos ido reaccionando, parando, comentando, si queréis pues os vais de mi parte al canal Hugo Maldonado TV y si os interesa esta entrevista vais a verla. Si queréis que la siga reaccionando desde mi punto de vista, otro de los temas que haya ahí, no tengo ningún problema, me lo hacéis saber en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.